Eclesiastés otra vez y váyanse al capítulo 8. Ya llegamos casi al final de toda esta serie, de este estudio o series de predicación, no sé cómo le quieran llamar, basadas en el libro de Eclesiastés. No voy a leer el capítulo, lo voy a ir desarrollando mientras vamos, porque es un capítulo un poquito extenso. Pero hay una frase interesante en todo este capítulo que la encuentran en el verso 16 en la segunda parte, donde dice: hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Vamos a orar. Padre, te rogamos que por favor nos ayudes a entender este capítulo de Eclesiastés. Y si bien es cierto que estamos considerando a alguien que escribió hace mucho tiempo atrás, sin embargo creemos que podemos extraer conceptos que son aplicables, Señor, a tu pueblo en el día de hoy. Así que te rogamos, te imploramos que nos ayudes a entender este texto y aplicarlo en nuestro diario vivir. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando la gente mira la situación en que se encuentra el mundo, no sé si ustedes, me imagino que todos miran las noticias, asumo que todos se sientan a leer el diario, ahora lo tenemos a través del internet, los programas de televisión que nos mantienen al tanto de qué está pasando a nivel local y también en otros países. Vamos viendo, y ya lo he dicho en varias ocasiones, una erosión social que parece que no tiene freno. Y soy convencido que no lo va a tener hasta que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y cuando vemos el deterioro de las instituciones, de la sociedad, la educación, la manera de vivir la gente en la actualidad y muchas otras cosas o desajustes que vamos observando, va produciendo un sentido de preocupación tremenda, especialmente en aquellos que quizás ya vamos pasando y viene la generación nueva, a veces nuestros hijos o nietos, que van a tener que encarar o en fin, conformarse con los despojos del desastre que hemos hecho nosotros, la sociedad contemporánea. Yo creo que la sociedad de hoy le debe una disculpa a la generación nueva, porque ellos van a heredar el desastre que hicimos nosotros, así como nosotros lo heredamos de las generaciones pasadas. Todos somos partícipes de este experimento social fracasado que es la humanidad. Y esto levanta mucho polvo, porque hay mucha gente que no le gusta escuchar estas cosas, tal vez no en la iglesia, pero en la sociedad. Pero la realidad es que todo está mal. Y a veces nos vamos a acostar con preocupación. ¿A dónde va a ir a parar este mundo? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Esta mañana leía un poquito, a la mañana muy temprano, leía un poco el periódico y se está hablando de la situación estrangulante que hay en la relación diplomática entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Y yo no sé, pero el señor, el líder de Corea del Norte está decidido a lanzarse en una guerra nuclear. Habla en esos términos. Yo pienso que es un lenguaje, una narrativa muy responsable, porque no es asunto de tirar bombas, sino de las consecuencias devastadoras que eso produce, no solamente en el acto de la explosión, sino lo que queda después. Así que cuando miramos eso nos produce una gran preocupación, y por eso es que me llama la atención este versículo donde justamente dice: hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Hoy
voy a hablar de un futuro de esperanza, que es el título de esta predicación. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, en el verso 9 y 10, o los versos, se nos dicen estas palabras. Yo se los leo, para que no pierdan de vista el pasaje de Eclesiastés. Dice: cuando abrió el Señor el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y entonces dice: clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Las víctimas del oprobio, de la persecución, no solamente de los cristianos, sino de gente que a lo mejor no profesan la fe cristiana, pero que de todas maneras están siendo sometidos a la tiranía, la dictadura de ciertos líderes que se han hecho dueños del poder y que a veces con el derramamiento de sangre, con políticas de terror, con desestabilización, produciendo la inseguridad en la gente de determinados pueblos, generan entonces un sentido de impotencia, de no saber cómo responder a esas cosas, cómo se puede cambiar ese estado deplorable de condición social en algunas personas. Y muchos se preguntan, pero a ver, ¿se va a hacer justicia alguna vez? Porque hay gente que está esperando entre escombros, entre la suciedad, encerrados en un calabozo y en fin, en una cantidad de desajustes que hay, que se preguntan a diario: ¿se terminará esto? ¿Se va a hacer justicia conmigo? Acaban de liberar al señor Leopoldo López en Venezuela. Le dieron prisión domiciliaria. ¿Cuánto tiempo pasó ese hombre metido en una prisión porque piensa distinto al Estado? El gobierno de turno. Otra vez, acá no se trata de asumir posturas políticas a favor de o en contra del presidente actual o los candidatos del partido contrario. Es el hecho de que alguien, un ciudadano, ha sido metido en una prisión en condiciones lamentables, ahora enfermo, y que pasaban los meses, los días, y la esposa, la madre, los hijos, los familiares, los amigos, se preguntaban: ¿cuándo es que se va a hacer justicia? Hay un montón de gente en el mundo que está en esas condiciones. Y como se ven las cosas de la sociedad, así como la veía el escritor de Eclesiastés, a esa pregunta parece que la respuesta es nunca. A lo menos como vemos las cosas. Parece que todo se queda en el status quo. No va a haber cambios sustanciales en la sociedad. Y por lo tanto, entonces, la gente termina viviendo vidas resignadas, vidas sin esperanza. En esos términos lo pongo. Acá el escritor, en medio de la incongruencia, no perdamos de vista el cuadro. Otra vez, insisto en esto: este hombre está haciendo una revisión de la sociedad de su tiempo y asume una postura netamente pesimista de la sociedad. Y lo que hace es una descripción de lo que él vio después de haber hecho profundas consideraciones. Así que en medio de la incongruencia que él captó en la vida, nos va a mostrar que en medio de ese cuadro grotesco, este cuadro negro, donde la gente pierde el descanso, todavía y con todo eso hay esperanza. Y esto es algo que llama la atención, porque después de haber leído a un hombre que pinta un cuadro, ¿no?, con vivos colores del desastre que es la sociedad humana, uno puede decir: bueno, pero a ver, después de haber leído todo lo que hemos estudiado acerca de Eclesiastés, ¿realmente este hombre tenía algún gramo de esperanza en su corazón? ¿O simplemente lo que está haciendo es tirando pesimismo para contagiarnos a los lectores? El capítulo está dividido básicamente, esto es un poquito arbitrario, ¿no? Ahí tal vez otro exégeta hace una división distinta, pero en líneas generales, para darles una orientación, el capítulo lo podemos dividir en 3 partes y una conclusión. A lo menos así es como más o menos hago la división. Insisto, esto no es algo dogmático, estricto, otros pueden, digamos, hacer la división desde otra perspectiva. Pero para facilitarle las cosas, más o menos hice una división de ese tipo. Tenemos, por ejemplo, en el verso 2 al 5, abordando el tema de la autoridad, cómo debemos responder a la autoridad.
Versos 6 al 8 nos habla de la incertidumbre que tiene la gente a pesar de la autoridad y el orden social de cosas. Versos 10 al 15 nos habla de una discordancia entre la justicia y la injusticia. Y luego tenemos la conclusión en los versos 16 y 17 de este capítulo 8. Sin embargo, noten ustedes que la idea central de todo el capítulo está ligada a las expresiones de los versos 9 y 10. Noten ustedes que dice, todo esto he visto. Y verso 10 dice, asimismo he visto. Y quizás podemos, si estiramos un poquito la cosa, sumar lo que dice ahí en el versículo 16, si quieren, donde dice, dediqué mi corazón a conocer sabiduría. O sea que en su observación de las cosas, ahí arriba, o llega a una conclusión, vuelvo a repetir, insisto en esto, no es un hombre que hablaba por hablar, sino que había estudiado bien a fondo la sociedad de su tiempo. Y luego de haber visto, de haber observado, de haber comparado cosas, llega a una conclusión. Dice el versículo 12, con todo, después de haber visto, después de haber observado y comparado, dice, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Esa frase tan especial, esa frase es importantísima para poder entender la conclusión a la que arriba entonces el escritor de Eclesiastés en el versículo 16 y versículo 17 de este capítulo. Ante todo, fíjense en que en el verso 1 nos habla, especialmente en la segunda parte, nos habla como la sabiduría, y cuidado con esto, déjenme hacer una aclaración parentética acá. No solamente el asunto cuando hablamos de sabiduría, no se trata del tema de saber o de entender algo, sino qué hacemos con dicho conocimiento. Eso es sabiduría, porque a veces en nuestra cultura tenemos la tendencia de asumir que sabiduría es conocer un montón de cosas. No, eso es conocimiento, pero la sabiduría es qué hacemos con el conocimiento, qué aplicación le damos. Entonces este señor nos habla cómo la sabiduría se refleja, miren qué interesante, en el semblante de la persona. Dice, ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante, si es que la tiene, dice, se mudará. Así que noten qué cosa, ¿no? En su observación se ve que este hombre se puso a analizar también la pinta de la gente, cómo van y vienen y qué es lo que reflejan en el rostro. Una vez viajando en el subterráneo, en el subway, le dicen acá, en mi país, hace poco que estuve en Argentina, me senté, siempre me gusta observar a la gente, no por crítica, sino por estudiar pulsar cómo está la gente en la calle. Y me llamó la atención la expresión perdida de las personas. Yo no sé si alguna vez se detuvieron a analizar eso. Algunos van con sus, ¿cómo se llaman? Los auriculares esos con el iPhone o los teléfonos estos que están de moda ahora. Algunos van con su revista, su diario, su libro. Otros simplemente están agarrados del bolso por peligro a que los manoteen. Otros van apretados, apretujados. Pero si había un común denominador, salvo algunas excepciones, era la vista perdida de personas cansadas, frustradas. Se veía el gesto de amargura, de desquicio con la sociedad, probablemente con los gobernados o contra los gobernantes. Allá viajar es una tortura, francamente, a 2x3, imagínense ustedes, se van a trabajar y le paran el subterráneo en el medio de la estación, no puede bajar y lo tienen parado con un calor a rajatabla si es verano, ¿no es cierto? Todos apretados, 1 hora metidos ahí adentro, llega tarde al trabajo, se arma lío con el jefe, le descuentan la hora, tiene que aguantarse algún malhumorado ahí adentro y eso es una constante. Usted no sabe si va a llegar a la oficina el día de mañana y en fin, y la pobre gente tiene una expresión que dan lástima. Y ustedes, me ha tocado viajar acá en Toronto un par de veces, usualmente manejo, pero me ha tocado a veces tomar el subway y la misma cosa.
Vemos una sociedad que tiene la vista perdida. Gente que a lo mejor tiene esperanza en un casamiento, en una película, en una invitación, pero ese es el todo. Se levantan, van a trabajar, se acuestan de nuevo, al otro día van a hacer lo mismo, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, se pasó la vida y siempre están haciendo exactamente la misma cosa. Cuando contempla el escritor de Eclesiastés la sociedad humana y lo mal que está, lo que observaba entre todas esas cosas es la expresión del rostro de la gente, una expresión de amargura, de tristeza. ¿Se acuerdan cuando Jesús caminaba y decía que levantando los ojos vio que las multitudes estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor? ¿Qué quería decir eso? Que en la pinta, el semblante de la gente era de desesperación, de desengaño, no había esperanza, no miraban a algo seguro, algo firme, como nosotros los cristianos, que ahora tenemos los ojos clavados en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso nos invita el escritor de Hebreos a correr, ¿no es cierto?, la carrera que tenemos por delante, despojándonos del pecado que nos asedia y ese tipo de cosas. Pero tenemos algo donde clavar nuestros ojos. Pero la sociedad no. La sociedad, el único ojo la única cosa donde puede clavar los ojos es el desajuste, el desbarajuste que hay en la sociedad y cómo las cosas están francamente yéndose a la zanja. Cuando empezamos, entonces, lo que este señor veía era eso. Pero cuando una persona entonces comienza a entender, en medio de ese cuadro oscuro, grotesco, pesimista, la intervención de Dios en todo eso y sus planes, eso trae un cambio en nuestras emociones, que se refleja en la expresión del rostro. Yo he conocido personas antes y después de conocer a Cristo. Y qué lindo ver esa sonrisa dulce cuando mencionan a Cristo Jesús. Cómo las líneas del rostro cambian. Hombres que han sido fieros no de feo, ¿no?, sino fieros de gente bruta, pendenciera, peligrosos y que han pasado de muerte a vida. Personas que han sido consumidos por la droga y la violencia y hoy son amorosos cuando los escuchamos hablar de Jesucristo. Hace poco escuchamos un testimonio muy hermoso de un hermano que nos contó cómo pasó de una vida de crisis, de ruina, de tristeza y de miseria y cómo pasó y hablaba de su bendito Salvador. El apóstol San Pablo, cuando vamos a Romanos, en el capítulo 5, versículo 1, dice, después de haber hecho una serie de declaraciones acerca de la condición humana, que dice que estamos todos arruinados y por lo tanto debido al pecado y destituidos de la gloria de Dios, en el capítulo 5.1, el capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mírenlo en eso, ¿eh? O sea que por la justificación nuestra relación con Dios es distinta. Nuestro estatus con Dios, nuestra condición delante de Dios ha cambiado, Dios la ha cambiado drásticamente. Y lo curioso es que esa paz produce, entre otras cosas, nos dice el apóstol Pablo, regocijo en la vida del creyente. Ahí se habla de la palabra, fíjense, en verso 2 dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa palabra gloriarnos, kaukometá, en griego, la podemos traducir como nos gozamos. Es un gozo exuberante, es un poco más que gozo. Podemos traducirlo como regocijarnos. Nos regocijamos, dice este señor. Y dice que nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, que Pablo nos pone los ojos hacia adelante, a lo que estamos esperando, la manifestación plena de la gloria de Dios. Ahora vemos esa gloria como por espejo, en fin, estamos en un proceso, estamos apreciando la obra de Dios, pero un día vamos a ver las cosas cara a cara como son. Ya no va a haber telón, no va a haber nada, vamos a entrar en la presencia de Dios y vamos a ver la refulgencia de esa gloria de Dios. Y luego, versos 3 a 5, no solamente nos dice que nos pone la vista hacia adelante, sino que ahora nos dirige la vista al presente. Y mira lo que dice, no solo nos gloriamos en el porvenir, sino que además dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos, y usa exactamente la misma palabra en el original, está muy bien la traducción, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué?
Sí, Señor. Nos regocijamos en las tribulaciones. ¿Pero cómo es esto? Bueno, dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Noten que esperanza nos lleva otra vez al tema del final del verso 2. Así que Pablo está tomando en cuenta que ciertamente nos regocijamos en lo porvenir, pero también nos regocijamos en medio de las problemáticas de una sociedad oscura, una sociedad humana oprimente, esclavizante, donde las cosas no se están haciendo bien porque la sociedad humana lo que hizo fue desplazar a Dios de sus negocios. Eso es lo que sucedió en el huerto del Edén. El hombre dijo, no quiero saber más nada con Dios, voy a experimentar a ver si puedo construir un mundo y una sociedad donde nosotros somos los ingenieros, los arquitectos de dicha sociedad. Para el que no conoce a Dios y termina mirando al mundo, concluye en el derrotismo. Francamente, algunos tienen un poco de, qué sé yo, son positivos, dicen esto va a salir adelante, vamos a hacer, algunos dicen America Great Again, al mundo lo vamos a hacer Great Again. Mi país, decía también el presidente, su eslogan es vamos a ir para adelante, ¿no? Todos usan esa ahora, parece que está de moda eso de vamos a salvar al mundo de la escoria y de la corrupción y del deterioro constante. Pero entonces la mayoría de la gente, cuando lee los diarios y miramos el desbarajuste que hay en la sociedad, terminamos con posturas derrotistas. ¿Por qué? Porque despierta la realidad que sin Dios en la ecuación, el mundo es un desastre. Lo que hemos construido es un fracaso, es un experimento que no ha salido bien. Hemos puesto un montón de cosas en el tubo de ensayo de la experiencia del ser humano y ese tubo nos reventó en la cara. Y ahora estamos tratando de ver cómo juntamos los pedazos y construimos de esos pedazos una sociedad más o menos estable que, como ya indiqué al principio, de estabilidad no tiene absolutamente nada. Pero la persona que sabe de la obra de Dios, y ahora lo que es más importante, la obra de Dios en Cristo Jesús para nuestra salvación y la vida eterna, la actitud cambia drásticamente. Y es por eso que es tan importante la buena noticia o el evangelio de Cristo dando la vida por nosotros, porque en este mundo donde no tenemos esperanza y donde nuestra vida va bregando y arrastrando, nos cambia el interior. No solamente nos hace criaturas nuevas, pero todas nuestras emociones, nuestros pensamientos cambian y comienza a reflejarse en la expresión de nuestro rostro. Yo he visto cristianos así, que reflejan en sus rostros el brillo de la salvación. El escritor nos dice en el capítulo 7, verso 13, que lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan ustedes? Volviendo otra vez a Eclesiastés, ¿no? Nos dice, mira la obra de Dios. Y ahora, en el capítulo 8, versículo 12, nos dice, yo sé que le irá bien a los que temen a Dios. Así que lo que tenemos que hacer es agudizar nuestra vista en medio de esa oscuridad, porque allí está obrando Dios y nos dice que esas personas, los que miran la obra de Dios, dice, Él está seguro, está convencido que a esas personas que temen a ese Dios que está obrando, les irá bien, a pesar que en el presente a lo mejor no les esté yendo tan bien, tan generosamente, debido a una sociedad corrompida. Esa convicción, hermano querido, la verdad, he llegado a experimentar a través de los años que pone un canto de alabanza en la vida de todo hijo de Dios, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor. Y el ejemplo que tenemos, uno de los ejemplos, es el apóstol Pablo cuando lo había metido preso en la cárcel de Filipos. En el capítulo 16 de Hechos, por ejemplo, encontramos al apóstol San Pablo metido en la peor de las condiciones, pero sin embargo cantaba himnos. Y no parece, según nos relata Lucas, que el hombre estaba cantando, despotricando contra Dios, entristecido. No, el hombre cantaba con gozo. Tal es así que las otras personas lo escuchaban, y ya me imagino lo que habrá sido eso, debe haber sido un coro celestial, escuchar al apóstol Pablo con toda la incomodidad de la cárcel cantando. Y bueno, eso produjo un efecto, toda la situación, más el terremoto y en fin, una serie de cosas que pasaron ahí que impactó el corazón en la vida del carcelero de Filipos. Entonces el escritor comienza con una serie de observaciones. Una vez más, en el verso 9,
Dice, yo todo esto he visto, y en el versículo 10 dice asimismo, he visto, nos dice este señor. Y entonces, debido a que ha observado con mucho cuidado la sociedad, nos va a dar una serie de consejos. Un consejo es a someternos a las autoridades. Tomen nota, si perdemos de vista el contexto no agarramos esto. En medio de un mundo donde hay abuso y donde hay injusticia por parte de las autoridades, este hombre nos llama a someternos a ellas. Verso 2 dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, la presencia del rey. Dice, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Porque la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién dirá, qué haces, rey? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Hay dos cositas entonces que este hombre puntualiza acá. Número 1, tenemos en el versículo 2, guarda el mandamiento, guarda las leyes. El rey en ese entonces era el que decía, se hace esto, se hace aquello, ¿no? Él era la autoridad pública. Así que lo que dice este hombre es, después de haber analizado cómo andan las políticas, dijo, tú, mira, ¿sabes qué? Escucha las leyes que estipula el rey porque te metes en lío. Y la segunda cosa, verso 3 es, no te apresures, no te precipites en querer deshacerte de la autoridad que está en la autoridad pública. Yo creo que esto, a lo menos a mí me recuerda al apóstol Pablo hablando en Romanos, cuando ya casi va cerrando sus argumentos y dice allá en el capítulo 13 que todas las autoridades son establecidas por Dios y nos llama a obedecer o someternos a las autoridades. ¿Se acuerdan de eso? Dice, no en vano llevan la espada. La espada era el garrote, ¿no? En aquel entonces era un poco bruto para, en fin, mantener las leyes. No teníamos al policía bien vestido que decía, mire, pórtese bien. Allá, si usted no se portaba bien, le daban un garrotazo. Después le preguntaban. Bueno, en algunos países nuestros todavía sigue así, ¿no? Primero lo cascan a uno y después le preguntan. Pero bueno. Pero en aquel entonces, si usted se hacía loco, le metían una lanza en el estómago. Era cosa seria, ¿eh? Pero, en fin, una sociedad en anarquía no puede subsistir. Así que Dios estableció el orden de las instituciones, en este caso el Estado, el gobierno, para que no nos consumamos los unos a los otros en una naturaleza humana caída. Así que Pablo le aconseja, en ese caso a la iglesia, en un tiempo muy difícil de dictadura militar en Roma, y le dice, sométanse a las autoridades. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo esto? Muchos que ven la corrupción en las instituciones, en especial ahora en las instituciones políticas que hay establecidas, deciden apelar a las revoluciones violentas y al anarquismo para, de alguna manera, deshacerse de esas instituciones y establecer otros patrones que gobiernen la sociedad. Es decir, para lograr hacer cambios que de alguna manera beneficia a la sociedad dada. Sin embargo, la historia nos muestra a las claras que la violencia no es la mejor respuesta. Nosotros todavía hoy a veces agarramos... estuvimos ahora en Europa, ¿no es cierto? En estos días el G20 se reunió, las naciones más, digamos, sólidas económicamente, se reunieron en Europa para discutir diferentes temas de orden mundial, y ahí estaba la gente afuera protestando. ¿Y qué hicieron? Rompieron todo. ¿Cómo protestamos? No van con carteles diciendo esto no estamos de acuerdo, haciendo ruido, cantando con los tambores. No, tienen que romper todo. No les importa los coches, por ejemplo, los coches que quemaron. No piensan de que alguien dueño de ese auto y que a lo mejor le costó un montón, un ojo de la cara y la mitad del otro para comprarse el auto. Que tuvo que trabajar a lo mejor horas extras, que con ese auto se va a trabajar todos los días, lleva a su esposa a comprar, a los chicos a la escuela. No les importa nada. Ellos para protestar queman todo, rompen las vidrieras de gente que está dando trabajos a otros. En mi país hubo una protesta donde sacaron los adoquines de la calle, rompieron todo. Y piensan que por romper eso se van a ganar el afecto de la sociedad. No, cuidado, la violencia genera violencia.
Cuando Jesucristo fue arrestado, allá en el capítulo 26, por ejemplo, de Mateo, y ahora voy a hacer una aclaración para que no se malentienda lo que estoy diciendo, porque alguno puede decir, bueno, pero ¿y qué de las guerras cuando hay un caso como los nazis que amenazaron con tomar el control del mundo? Verso 52 de ese capítulo 26 dice que estamos en el arresto de Jesús. Esto es para correr un poquito, pero dice, después que Pedro sacó la espada, ¿no?, y trató de defender al Señor, porque cómo se iban a atrever a tocar a Jesús, Jesús le dice a Pedro, no a los que lo arrestan, dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, no tú, sino todos, dice, a espada perecerán. Y entonces lo pone en su lugar a Pedro, porque le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? En otras palabras le dice a Pedro, ¿y tú qué te crees que soy yo? ¿Que soy un chitrulo cualquiera? ¿Que yo no tengo el poder para poner a estos hombres en su lugar? Dios estaba cumpliendo un propósito. Pedro todavía no entendía bien la cosa, se quiso hacer el guapito, ¿no? Quería hacerse el canchero de separarse con los otros discípulos. Él decía, estos te van a abandonar, pero yo voy al patíbulo contigo. Macana, ¿qué patíbulo? Cuando lo arrestaron a Jesús, no, en vez de salir adelante al lado del maestro, ahí se calentaba el Señor con los paganos, hasta que lo pillaron, ¿no? Y terminó negando a Jesús. Jesús dice, ¿tú piensas que yo no tengo la capacidad, el poder, los recursos del cielo para arreglar las cosas? Nosotros no necesitamos defender a Jesús. Hay una confusión en el pueblo cristiano de que cuando hablamos con la gente afuera es que cada vez que hablan mal de Cristo lo tengo que defender. Yo tengo que sacar la espada. Algunos dicen la espada, la palabra de Dios. No, la Biblia nos manda a defender la doctrina, no defender a Cristo. Cristo nos tiene que defender a nosotros. Cristo no necesita que tú lo defiendas. Él es Dios. Él es nuestro Salvador, nuestro refugio, nuestra piedra de soporte. No te confundas las cosas. Tenemos que defender la doctrina apostólica a capa y espada. Pero Jesús no necesita que nosotros lo defendamos a Él. Si pensamos que Jesucristo necesita la ayuda nuestra, estamos listos. Entonces, Jesús lo pone en su lugar a Pedro, lo orienta en este error que está cometiendo. El 14 de julio del año 1789, una chusma parisina que había escuchado rumores que la monarquía ya se había levantado, la gente de la sociedad que estaban hasta las sienes con, la explotación de la aristocracia, la iglesia y la monarquía. Esto es para correr un poquito de historia, lo que pasó en esa época. Había escasez de pan y una serie de cosas, había una pobreza, una miseria bárbara. Y entonces la gente en París, en Francia, ya esto fue extendido, pero comenzó, el génesis fue ahí en París. La gente se sublevó. El rey escuchó que la gente se estaba levantando y se empezaron a correr rumores entre la gente que el rey les iba a dar una paliza. ¿Qué hace la gente? Que se subleva, se rebelan y agarran palos, picos, palas y todo lo que encontraron y asaltaron el fuerte de la Bastilla. Asesinaron a todos los guardas y asesinaron también al gobernador en ese momento. Este acto de violencia se convirtió, irónicamente, en el símbolo de la Revolución Francesa, que por cierto hoy todavía se sigue usando como punto de inicio para las democracias contemporáneas. Algunos, según cómo se ubican, piensan que otras cosas son el ejemplo, la inspiración de eso, pero en líneas generales esos eventos finales del siglo XVIII es lo que le dio el comienzo del mundo contemporáneo o moderno. Originalmente ese levantamiento armado del pueblo comenzó el inicio del fin de la monarquía europea y que sería reemplazada esa monarquía por un gobierno más democrático. Más o menos, otra vez corro, es una síntesis de cómo se dieron las cosas. La revolución tuvo como propósito, en líneas generales, de disolver entonces el poder de la aristocracia europea y establecer las nuevas ideas del Enlightenment, o que es la Ilustración sería en español, con el lema de liberté
égalité, fraternité, decían los franceses. Bueno, lo que no se habla muy a menudo es lo que sucedió en los próximos años. Ese acto de asalto y levantamiento revolucionario, lo que terminó desencadenando es en una ola de violencia que duró años. Se mataban en las calles, corrieron ríos de sangre. No estoy exagerando. Vayan al YouTube, cómprense un libro de historia, lean y van a encontrar de que lo que les estoy diciendo no es un invento mío. Es historia. El salvajismo de la gente, la chusma que no sabe cómo regular estas cosas. Le daban garrote a quien sea. Y sin duda que en la chusma, en la masa, siempre hay sinvergüenzas, como sucede hoy día en las manifestaciones, donde vemos personas que buscan la excusa de la protesta para meterse en una vidriera y robarse, por ejemplo, en un negocio, en un mercado, ropa, equipos de electrónica, y los vemos en la televisión, ¿no es cierto?, cargando todo el equipo, robando, y la gente, ¿qué hace? Miren ustedes que salen las fotos, las imágenes de cada uno en las cámaras, nunca los van a arrestar. Yo no entiendo esto tampoco, ¿no es cierto? Así que todo eso, ese acto de violencia, de raticidio, de sinvergüenzada, lo ponen en los subtítulos de es una protesta social. Bueno, en Francia eso fue lo que sucedió. Y tal es así que hubo tanta violencia que tuvo que terminar o ser sofocada por la dictadura de Napoleón Bonaparte. Qué ironía, ¿eh? Violencia, nos dijo el Señor, levanta violencia. Claro, a ver, acá es donde va el paréntesis, donde a veces no nos queda otra alternativa. En la década del 40, cuando el nazismo avanza en Europa, las naciones en el mundo tuvieron que de alguna manera mancomunarse para hacerle frente y parar este acto diabólico de expansionismo. Entonces sí, no nos quedó otra. Y en la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento cómo Dios utilizó las armas a través de su pueblo para llevar justicia, para llevar castigo a naciones que desafiaron al pueblo de Dios, desafiaban a Dios y cosas por el estilo. Pero eso no quiere decir que la iglesia tiene un mandato bíblico para salir a hacer la guerra a los demás. La guerra trae guerra. Mirá lo que está pasando en el Medio Oriente. Mirá lo que está pasando en el sector oriental. Estamos al borde, si no paran las cosas, de agarrarnos a pepazos nucleares unos con otros. Jesús fue un revolucionario, no político, sino espiritual. Dio vuelta al mundo patas para arriba. Gandhi fue un revolucionario, político social, religioso hasta cierto punto. Martin Luther King, acá en Estados Unidos, fue un revolucionario. Y podemos mencionar a muchos otros más, Mandela en África, qué sé yo. Pero fíjense en lo interesante, si hay un común denominador en esas personas, que ellos fueron revolucionarios, pero no utilizaron la violencia para establecer sus cambios. ¿A dónde quiero llegar con esto? No hace falta la violencia para ejercer cambios. Dios no usa la violencia para cambiar al hombre. Cuando Dios presentó a Jesucristo como tu única alternativa, como Señor y Salvador de tu vida, no te hizo violencia. Lo que hizo es mostrar su amor por los hombres. Fue un acto revolucionario, revolucionaba la humanidad como había sido formada por el hombre. Salimos del Edén con esta idea equivocada, y Dios lo que sale al rescate de esa humanidad perdida, a lo menos de aquellos escogidos, de aquellos que tienen su lista. Los sale a buscar, y no sale a buscarlo a garrotazos, sino con un amor eterno con el cual nos ha amado, y allá nos alcanza y nos trae al seno de su gracia. Se puede transformar por otras vías más pacíficas, no la violencia. Otra vez Apocalipsis, que fue el pasaje de inicio, dice: vi debajo de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y entonces este versículo, que lo pasé de largo, es lo que me ayuda a compaginar con esto, porque dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo
hasta que se cumpla el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Lo que el Señor les está diciendo en esta revelación: esperen, esperen. No quiere decir que no se va a hacer justicia. La gente clama: Señor, ¿cuánto más tenemos que sufrir? ¿Cuánto más tenemos que esperar? Y el Señor les dice: aguanten, esperen en el tiempo de Dios, no el tiempo de los hombres. No agarren los palos y los picos y las palas para salir por las calles para reventar a todo el mundo. No nos levantemos los cristianos por las calles a romper vidrieras o a apoyar, a lo mejor diciendo: está muy bien eso. A veces en el Facebook, cuando salen algunas cosas, digo, hay gente que aprueba estos actos de violencia, por ejemplo en Latinoamérica. No, nosotros no debemos aprobar eso. Debemos aprobar una revolución a través de la predicación del Evangelio. Noten que el escritor de Eclesiastés dice: no te vayas de su presencia, es decir, la presencia de la autoridad. No dice: no te vayas. Lo que dice es: no te apresures. Está dejando la puerta abierta para que, si la cosa no va, salgamos de allí. Procuremos salir de la opresión. Pero cuidado, hazlo con sabiduría. Noten otra vez, versículo 5, el que guarda el mandamiento no experimentará el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. ¿Cómo juzga las cosas? Sopesa las cosas, las consecuencias. Cuando el apóstol Pablo le daba órdenes a los romanos de someterse a la autoridad, no quería decir de que si los estaban colgando en un poste para prenderles fuego, que la gente diga: ¿cómo no? Dale nomás, Nerón, está todo bien conmigo. No, había que tratar de zafar de eso. Pero no salir los cristianos con complots para asesinar a cuchillazos, como hicieron con Julio César. Esto es antes del cristianismo, que los mismos del Senado fueron, lo rinconaron al pobre hombre. Pobre, ¿no es cierto? Depende de cómo se lo vea. Y terminaron, Brutus y su compañía, terminaron cometiendo una barbaridad. Lo mataron a puñaladas a Julio César. El cristiano no tiene que actuar de esa manera. Así que, en el clima presente de cosas, esto nos ayuda a pensar un poquito cómo debemos encarar las fallas administrativas de la sociedad contemporánea. Es para pensar, ¿eh? Eso es un consejo del de Eclesiastés. La segunda cosa es la inseguridad de que esto, que produce estas cosas. Versos 6 al 8, bien digo. Cuando miramos la explotación de las autoridades y que no podemos zafarnos así nomás, uno dice: pero ¿y qué va a hacer de mañana? ¿Cómo voy a vivir en estas condiciones? Dice: porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Así que está hablando de ese espíritu de incertidumbre, de desconocimiento, cómo le vamos a hacer frente al mañana. Eso después se los dejo para que ustedes lo analicen más. Voy a correr un poquito. Versos 10 al 15 nos habla de la aparente falta de justicia en esta creación. Y digo aparente porque cuando miramos la sociedad vemos que hay injusticia, pero eso no quiere decir de que, bien digo, hay injusticia, pero no quiere decir de que Dios no esté obrando con justicia en medio de todo eso. Dejando muchas veces el mundo con honra. Dice: he visto a los inicuos sepultados con honra. Y los que frecuentaban el lugar santo, los que iban al templo y qué sé yo, dice, fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Y es cierto eso. A veces agarramos a los delincuentes, los mafiosos, los tránsfugas, que los entierran en los mausoleos y les damos un aplauso. Parece mentira, ¿no es cierto?, que hoy día se levanten monumentos a la corrupción, a la violencia. Hombres que se fueron haciendo estragos. Oigan, Napoleón Bonaparte no fue buena mandarina, ¿eh? Y sin embargo tenemos monumentos a Napoleón Bonaparte. Algunos de nuestros dictadores en Latinoamérica no son buenas mandarinas y le levantan monumentos. Saddam Hussein tenía monumentos por todo Irak y lo veneraban al Saddam Hussein hasta que se armó el lío y tiraron los monumentos abajo. Pero es una cosa incongruente que en nuestra sociedad levantamos los monumentos. Y ¿saben una cosa? Hollywood es un monumento a la corrupción,
a la hipocresía, a la explotación, a la vagancia, a la sinvergüenzada, a las maniobras políticas y una serie de cosas. Y nosotros lo que hacemos es levantamos este monumento cinematográfico y encima los premiamos todos los años con un Oscarcito de oro. Así es como pensamos los seres humanos. Y este hombre notó eso, que tenemos esa tendencia de honrar, de que hay personas que se van de este mundo haciendo pillaje, explotando a la sociedad y a la gente en la sociedad, y terminan con tremendos funerales, velorios, y encima se escriben libros y biografías en memoria de estas personas. Y no solamente eso, pero notó este señor que en el verso 11, esta falta de justicia, de integridad moral, estimula entonces a las personas a actuar con injusticia. El sinvergüenza que se vive toda la vida y nadie le toca la puerta y le dice, pará querido, porque te cae la ley. Esa persona, y cuando ve que otros son premiados por sus fechorías, terminan, fíjense por ejemplo el señor Chávez, ¿cómo se llama? No Chávez, Escobar, que se escapó de la cárcel y que yo había gente, yo no entiendo nada, francamente, que estaban aplaudiendo, es el héroe porque se había escapado de la cárcel, un mafioso. Un hombre que vive vendiendo, un dueño del cartel, o uno de los carteles, y la gente allá en Centroamérica estaban, Centroamérica, en México, ¿no? Eso es Norteamérica. Algunos me van a tirar encima. Norteamérica, bueno. Entonces, ¡ay no! Pero Chávez nuestro... No, Chávez, a ver, la tengo con Chávez hoy. Perdón, los venezolanos. Escobar. El Chapo, tiene razón, ¿sí? ¿Qué me pusieron en el agua ustedes acá? Siempre la culpa la tiene el otro, ¿no? El Chapo. Así que yo no entiendo cómo es que piensa la sociedad humana. Y claro, la gente cuando ve este tipo de cosas, este hombre lo había observado ya hace tiempo atrás, decía, y bueno, pero ¿para qué someterme a la autoridad? Como dice el apóstol Pablo, ¿para qué? Si al fin y al cabo los sinvergüenzas salen ganando, la viven bien, toman, se divierten, la pasan bárbaro, y entonces siguen en ese círculo de delincuencia sin fin. Bueno, eso es lo que notaba este señor. Ahora, todo esto hay que verlo a la luz de los versos anteriores, repito, porque está la autoridad del rey, y esta gente entonces son los que se rebelan contra la autoridad del rey para delinquir y hacer lo que se les da la gana. Hermano querido, la anarquía y la falta de leyes destruye la sociedad. Necesitamos, aún en este mundo caídos, un sistema regulatorio del orden público. Levantarnos contra las autoridades y hacer un lío bárbaro no arregla las cosas. Y agarrar y decir, voy a empezar a dejar de pagar los impuestos, a vivir al margen de la ley y hacer lo que se me da las ganas, tampoco es correcto. No es correcto para el hombre sin Dios, mucho menos para nosotros los cristianos, que ahora sí vivimos para Dios y para su gloria. Y el verso 14 nos habla de la contradicción de la vida. Dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justo. Y digo también que todo esto es vanidad. El hombre estaba mirando esta incongruencia. Hay personas que son unos delincuentes, la pasan bárbaro. Hay gente honesta, decente, transparente, y terminan en la cárcel, golpeados, perseguidos, y les pasan las 1001. Sin embargo, y acá es donde está el meollo del asunto, el escritor reconoce que aunque los impíos zafen y los justos sufran, esto no escapa a la corte divina. Tal vez escapa a la sociedad humana que hemos construido, pero no con Dios. Verso 12 dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo, dice, también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y el verso 13 es muy importante también, dice, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no temen delante de la presencia de Dios. Ahora noten que dice, yo sé. Y me preguntaba, pero a ver, ¿y cómo sabe este señor? ¿Qué es lo que sabía? ¿Cómo es que llegó a saber esto? Porque nos dice que sabe, pero no cómo lo sabe. ¿Se dieron cuenta? Dice, yo simplemente sé. Y probablemente pienso, le enseñaron los padres en casa.
A lo mejor cuando iba a la congregación, allí escuchaba a los maestros que le enseñaban también las cosas, que cómo tenía que vivirse, pero en definitiva, si eran los padres, si eran los maestros de Israel en ese entonces, lo que ellos enseñaban, ¿de dónde venía? ¿Cuál era la fuente de lo que este hombre sabe? No fueron sus padres, no fueron los maestros, fue Dios mismo. Lo que enseñaban era la ley, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Lo que este señor, que ya nos mostró que fue concienzudo, fue esmerado, fue atento y objetivo para analizar las realidades de la existencia, dice, yo tengo seguridad, yo sé que esto es así. ¿Y cómo lo sabe? ¿Dónde está la garantía? Es el hecho de que Dios lo dice así. En medio de su pesimismo, este hombre encuentra luz para confiar en la soberanía y la justicia de Dios en medio de una sociedad totalmente arruinada. Y para mí eso es el gran consuelo, ¿saben? Porque a veces miro las noticias y se me cae el semblante, digo, esto va para cualquier lado. Pero entonces el Espíritu nos dice, mira a Dios. Mira en Dios. El escritor ya nos dijo, la semana pasada lo vimos en el verso 13, dice, mira la obra de Dios en medio de esa situación. Aunque este caballero tiene un concepto entonces tan pesimista de la sociedad, lo notable de todo esto es que en medio de ella descansa en esa seguridad de la intervención divina. Y entonces ahora sí nos lleva a la conclusión en los versos 16 y 17 del capítulo, ya con esto vamos cerrando, ¿no es cierto? Donde dice, yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien de noche ni de día ve sueño en sus ojos, está totalmente preocupado cuando tenemos a una fuerza pública que se comporta mal, los delincuentes que salen zafando, personas que no pueden dormir. Lo que este señor está diciendo entonces que la preocupación desmedida, sin control y sin confianza, no va a cambiar el orden de cosas. El rey va a seguir con sus caprichos. Los gobernantes van a seguir hoy con sus caprichos. No los vamos a poder cambiar. Tenemos que orar por ello, pero no lo vamos a poder cambiar. La injusticia que hay en nuestra sociedad, como en aquel entonces, va a seguir adelante. Es más, vamos a ver que muchas veces los delincuentes son honrados y los que son inocentes pisoteados y tratados mal. Pero solamente la confianza puesta en Dios, en cómo actuará, es lo que nos da la debida tranquilidad y paz y confianza para que cuando apoyemos la cabeza en la almohada podamos dormir tranquilos toda la noche diciendo, aunque todo el horizonte es negro, el panorama actual es negro, la sociedad es un desastre, hemos armado un mundo corrompido y arruinado, con todo eso Dios nunca perdió el control de estas cosas y Él a su tiempo y según sus planes va a poner en orden todo este orden de cosas. A nosotros entonces, ¿qué nos toca? Nos dice el escritor, temer a Dios, porque eso es lo que dice en el verso 12, nos irá bien a los que temen a Dios, los que temen ante su presencia. Y entonces, mientras tanto, en ese mundo oscuro, lo que Dios hace es ofrecernos ahora a nuestro libertador, que es la persona del Señor Jesucristo, que hace 2000 años vino a este mundo a dar su vida en la cruz del Calvario, para que, desquiciados con este mundo, y nosotros con nosotros mismos también, porque somos parte de este mundo y este experimento social, pero que ahora, habiendo sido levantados a vida por el Señor, podamos poner nuestra confianza en ese Dios, aceptando su bendita salvación, y de esa manera entonces ahora caminar confiados en medio de las tribulaciones, como dice Pablo, regocijándonos porque estamos en paz con Dios en las tribulaciones, pero puestos los ojos en esa esperanza de la gloria de Dios que viene por delante. Este hombre todavía no tenía los conceptos cristianos que tenemos nosotros hoy, pero podía ver esas cosas, y lo que está haciendo es recomendándonos entonces a confiar no en lo que nuestros ojos ven, sino en lo que no ven, aquello que Dios va a hacer cuando ponga las cosas en su sitio. Lo que nos hace es un llamado a confiar en ese Dios
que hoy, en nuestro tiempo, se ha manifestado para salvación en la persona de Cristo Jesús y que nos ofrece a nosotros esa puerta de salida, esa obra de salvación a todos aquellos que escuchan el mensaje. Quiera Dios entonces que ciertamente vas a mirar las noticias y te vas a amargar, pero deja que el Señor ilumine tu corazón. Que Dios borre las arrugas de amargura y te dé ese regocijo que solamente los hijos de Dios que han comprendido la gracia a través de Cristo Jesús para salvación inyectan cada uno de nuestros corazones. Y de esa manera esperemos con entusiasmo el día glorioso cuando el Señor ponga las cosas en orden en este mundo. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más porque podemos, en medio de todo este mundo del cual desconfiamos, podemos confiar en ti. En este mundo no hay seguridad. En ti es absoluta. Cuando tú viniste, te humanaste, Señor, y fuiste al Calvario prometiendo salvación y vida eterna, lo creemos. Lo hemos creído y lo seguimos creyendo y lo creeremos por siempre jamás. Y esperamos también, Señor, creyendo que tú eres el único y lo harás, que puedes poner en orden estas cosas en este mundo arruinado. Lo vas a compaginar, lo vas a rescatar y vamos a poder vivir eternamente bajo la sombra de tu justicia y de tu amor. Así que gracias, Señor, por haber mostrado a este hombre lo que es el mundo y que ahora nos orienta a poner nuestros ojos no solamente en la obra, sino en tu persona, que está en control todavía de este mundo y lo estará por siempre jamás. Si hay alguien que no te conoce, imploramos por su alma, para que lo ilumines, lo salves, Señor, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.